Imagina, tienes una caja mágica que crear cualquier cosa que desees. Puedes pedirle una manzana, y ahí está una manzana. Pide un lápiz, y ahí está un lápiz. Incluso pide un unicornio, y ahí está un unicornio. Aquí está la parte extraña. La caja no decide qué crear hasta que la abres y miras dentro. Antes de que mires podría estar creando cualquier cosa. Solo cuando abres la caja, es que elige y se convierte en una sola cosa. La manzana, el lápiz, o el unicornio. Todas estas posibilidades existen en la caja. Esto es similar a funcionan partículas en mecánica cuántica. Antes de ser observadas, existen en un estado donde podrían ser muchas cosas a la vez. Cuando se observan, colapsan en un solo estado. Una interpretación de esto es la interpretación de Copenhague. Sugiere que observar una partícula es lo que hace que adopte un estado definido. Este proceso se conoce como colapso de la función de onda. El acto de medir interactúa con la partícula de tal manera que ya no puede permanecer en superposición. En su lugar, adopta un estado único y definido. En nuestra historia, abrir la caja y mirar dentro es como observar la partícula, haciendo que se convierta en una sola cosa. Los antiguos griegos pensaban que los elementos básicos podrían ser el aire, el fuego o el agua. Esta era una idea revolucionaria en su momento, intentando explicar la diversidad de la naturaleza con un conjunto limitado de sustancias fundamentales. Hace un siglo, los físicos estaban seguros de que era el átomo. Experimentos como los realizados por Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y otros revelaron que los átomos en sí estaban compuestos de partículas aún más pequeñas, y que estas partículas exhibían comportamientos extraños que no se explican por la física clásica. La física moderna nos dice que los bloques de construcción del universo son partículas subatómicas, como electrones, quarks y neutrinos. Se cree estas partículas son los constituyentes fundamentales de la materia, y toda la materia que vemos a nuestro alrededor está compuesta por diversas combinaciones de estas partículas. Sin embargo, la historia no termina ahí. La teoría cuántica revela que los bloques de construcción fundamentales del cosmos van más allá de solo partículas, extendiéndose hasta la misma estructura del espacio y el tiempo. En este marco, el universo no está compuesto meramente de partículas que se mueven a través del espacio, sino más bien de una interacción dinámica de campos y fuerzas dentro de la estructura del espacio-tiempo. Estos campos, descritos por la teoría cuántica de campos, son la verdadera esencia de lo que constituye la realidad, con las partículas surgiendo como excitaciones de estos campos subyacentes. Hoy en día, creemos que la capa más profunda de la realidad consiste en partículas elementales, gobernadas por la teoría cuántica. Este reino invisible y diminuto es de donde proviene todo lo que vemos y experimentamos. Es un mundo lleno de maravillas, y a menudo puede parecer extraño. Comencemos con lo que sabemos. La materia visible está compuesta de átomos, que tienen protones y neutrones en su centro. Sin embargo, estos protones y neutrones no son las partículas más pequeñas. Según el modelo estándar de la física de partículas, que explica la realidad en las escalas más pequeñas, hay partículas aún más pequeñas. Sorprendentemente, todo en el universo se puede rastrear hasta los átomos. Un átomo es la unidad más pequeña de materia que retiene las características y propiedades del mundo visible y más grande, incluyendo las propiedades físicas y químicas. Un átomo es fundamentalmente una entidad cuántica con sus propios niveles de energía, propiedades y leyes de conservación. Interactúa con las 4 fuerzas fundamentales conocidas. De muchas maneras, toda la física se puede ver dentro de un solo átomo. Esto es lo que los átomos dicen del universo. Aquí en la Tierra, 90 elementos ocurren naturalmente y se forman a través de procesos cósmicos. Cada elemento tiene un átomo, con un núcleo formado por protones y posiblemente neutrones, y rodeado por electrones en igual número al de protones. Cada elemento tiene propiedades únicas, como dureza, color, puntos de fusión y ebullición, densidad, conductividad, electronegatividad
ionización, energía y muchas otras. Lo notable de los átomos es que hay solo una propiedad que define qué tipo de átomo tienes. Y por lo tanto, ¿cuáles son estas propiedades? El número de protones en el núcleo. En la vida cotidiana, hay ciertas reglas que damos por sentado. Causa y efecto. Por ejemplo, algo ocurre, y eso provoca que otras cosas ocurran, dependiendo de lo que sucedió al principio. Causas diferentes llevan a efectos diferentes. Sin embargo, en el caso de la física cuántica, las reglas estándar son fundamentalmente diferentes. No puedes definir ni siquiera tu punto de partida con una precisión arbitraria, ya que hay una incertidumbre inherente a ciertas propiedades de tu sistema. No hay una forma predecible y determinista de describir cómo evoluciona un sistema cuántico a lo largo del tiempo, solo un conjunto de probabilidades que puedes calcular. Si haces una medición, observación o interacción lo suficientemente precisa, verás un único resultado. Sin embargo, el acto de medir, observar o interactuar cambia el estado de tu sistema. Este comportamiento ha sido debatido durante un siglo. La resolución puede ser inquietante, no interpretarla en absoluto. Por desconcertante que parezca, las interpretaciones podrían ser lo que nos impide entender verdaderamente la realidad cuántica. La teoría cuántica, por su parte, es una descripción sumamente efectiva del mundo microscópico de los átomos y sus constituyentes. Sin embargo, de manera inquietante, también revela una realidad profundamente contraintuitiva, en la que, por ejemplo, una partícula puede existir en una superposición de estados, donde puede hacer dos o más cosas a la vez. En 1935, Erwin Schrödinger ideó su famoso experimento mental para ilustrar una consecuencia de la teoría cuántica. Imaginó un gato encerrado en una caja con un frasco de veneno. La descomposición de un átomo radiactivo podría activar un martillo para romper el frasco y matar al gato. Si el átomo estuviera en una superposición de descomposición y no descomposición, el gato estaría tanto muerto como vivo al mismo tiempo. La única forma de averiguarlo sería abrir la caja. Este experimento mental trajo la extrañeza cuántica del reino microscópico al mundo cotidiano, obligando a los investigadores a confrontarla. Los físicos se refieren a estas superposiciones a gran escala, que involucran muchos átomos u otras entidades cuánticas, como estados de gato de Schrödinger. En la última década, estos gatos han ayudado a los investigadores a explorar la transición entre los mundos cuántico y clásico. También han comenzado a explicar por qué no vemos objetos cotidianos en dos estados a la vez, y si alguna vez podríamos hacerlo. La idea de que un animal cuántico teóricamente podría estar tanto vivo como muerto al mismo tiempo es un ejemplo clásico de la rareza cuántica. Preguntas como, ¿cómo o por qué funciona la física cuántica? O, ¿qué, si es que hay algo, representan los objetos matemáticos en la teoría cuántica? Tienen tantas respuestas como estemos dispuestos a darles. Pero esos, se podría argumentar, dicen mucho más sobre nosotros y nuestros prejuicios, sesgos y suposiciones sobre el universo que sobre la realidad del universo en sí. Hay muy pocas cosas que podemos observar en la naturaleza. Propiedades de las partículas como posición, momento, secciones transversales, amplitudes de dispersión y estados cuánticos individuales. Preguntar sobre la naturaleza subyacente de la realidad asume que sigue reglas que se ajustan a nuestra intuición, pero puede que sea todo lo contrario. Nuestra percepción de la realidad está limitada por nuestros sentidos, y las reglas del universo podrían ser más ajenas de lo que imaginamos. Hablamos de partículas, que ocupan puntos en el espacio, pero en realidad son picos energéticos, o excitaciones, en los campos cuánticos subyacentes. Por ejemplo, un fotón es una excitación del campo electromagnético. Estos campos permeabilizan todo el universo, lo que significa que siempre hay algo de fotonicidad residual, en todas partes. Las llamadas partículas virtuales que aparecen brevemente y desaparecen, incluso cuando no hay suficiente energía para crear una partícula real. Los campos se consideran más fundamentales porque las matemáticas no funcionan sin ellos. La naturaleza cuántica de un campo no puede observarse directamente. Cualquier observación requiere energía, lo que obliga al campo a producir una partícula.
Por lo tanto, hablamos de partículas porque son lo que podemos observar. Casi cada partícula tiene una antipartícula correspondiente con la misma masa, pero con carga opuesta. La antimateria es rara en el universo visible y se genera principalmente en colisiones de partículas. El universo está abrumadoramente compuesto de materia, y nadie sabe por qué. El mundo cuántico opera bajo reglas que desafían el sentido común. Una partícula puede comportarse como una onda bajo ciertas condiciones, e incluso el concepto de partícula se vuelve incierto al examinarlo más de cerca. Intentar determinar la ubicación de una partícula oscurece su momento. Mientras se graba, su momento oscurece su ubicación. Este es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que sugiere que estas propiedades son inherentemente difusas. El aspecto más sorprendente de la física cuántica son las propiedades mínimas necesarias para definir una partícula: masa, carga y momento angular, o spin. Con estos, una ecuación matemática puede describir completamente la partícula a través de su función de onda, que predice las probabilidades de su comportamiento. Este concepto está relacionado a la dualidad onda-partícula y la superposición. Las partículas existen en un rango de estados similares a ondas hasta que son observadas, momento en el cual su función de onda colapsa y adoptan un estado específico. Sin embargo, la pregunta de quién o qué se necesita para observar este colapso sigue sin respuesta. ¿Son suficientes los detectores? ¿O juega un papel la conciencia humana? Los físicos cuánticos han propuesto varias interpretaciones, desde la necesidad de la conciencia humana hasta la idea de que el colapso de la función de onda es ilusorio, y todos los estados posibles existen en universos paralelos. La interpretación de los muchos mundos. No hay una respuesta sencilla. Aprendimos lo que sabemos hoy sobre el universo al hacer las preguntas correctas, lo que significa que al establecer sistemas físicos y luego realizar las mediciones y observaciones necesarias para determinar qué está haciendo el universo, a pesar de lo que podríamos haber intuido de antemano, el universo nos mostró que las reglas que obedece son extrañas, pero consistentes. Las reglas son simplemente profundamente y fundamentalmente diferentes de cualquier cosa que hayamos visto antes. La realidad, si quieres llamarlo así. No hay alguna existencia objetiva más allá de lo que es medible u observable. En física, describir lo que es observable y medible de la manera más precisa y completa posible es nuestro objetivo más alto. Al crear una teoría donde los operadores cuánticos actúan sobre funciones de onda cuánticas, podemos calcular con precisión la distribución de probabilidad de los posibles resultados. Para la mayoría de los físicos, esto es suficiente. Sin embargo, puedes agregar suposiciones a estas ecuaciones y llegar a diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica. Es la función de onda cuántica sin sentido hasta que realizas una medición. Ocurren todos los resultados posibles, requiriendo un número infinito de universos paralelos. ¿Puede la realidad ser imaginada como un número infinito de sistemas preparados de manera idéntica, donde la medición elige cuál representa nuestra realidad? ¿Tienen las partículas siempre posiciones reales y no ambiguas, guiadas por ondas piloto deterministas, de manera no local? Existen varias interpretaciones cuánticas con distintas suposiciones sobre propiedades. A pesar de sus diferencias, ningún experimento puede distinguir estas interpretaciones entre sí, aunque ciertas interpretaciones, como las que tienen variables ocultas locales, reales y deterministas, pueden ser descartadas. Frustrantemente, todas estas interpretaciones, junto con otras, son experimentalmente indistinguibles entre sí. No hay ningún experimento que hayamos podido diseñar o realizar que distinga una de estas interpretaciones de otra, y por lo tanto son físicamente idénticas. La idea de que hay una realidad fundamental, objetiva e independiente del observador es una suposición, sin evidencia que lo respalde. Solo miles y miles de años de nuestra intuición diciéndonos que debería ser así. La ciencia no busca confirmar nuestros sesgos, sino que intenta descubrir la naturaleza de la realidad, sin importar nuestras preconcepciones. Para entender la mecánica cuántica, debemos dejar de lado los sesgos y abrazar lo que el universo nos dice. Los fotones entrelazados emitidos desde una fuente que llegan a observadores separados exhiben resultados aleatorios, pero muestran correlaciones.
si estas correlaciones siguen el realismo local o no depende de si obedecen o violan la desigualdad de Bell. Entender el universo no se trata de revelar una realidad verdadera, separada de los observadores, las mediciones y las interacciones. La realidad podría estar entrelazada con la medición, la observación y la interacción a un nivel fundamental. Para entender mejor el universo, necesitamos pruebas experimentales que distingan entre las interpretaciones. Hasta ahora, solo se han descartado las interpretaciones que requieren realismo local. Elegir entre interpretaciones es una cuestión de estética. Las mediciones experimentales de la correlación de polarización coinciden con las predicciones teóricas de la mecánica cuántica, lo que indica que las correlaciones locales y reales entre fotones no pueden explicar la precisión observada. En ciencia, no declaramos qué es la realidad, y luego ajustamos las observaciones para que se ajusten a nuestras suposiciones. Las teorías y modelos que predicen observaciones con precisión, poder predictivo y mínimas suposiciones sobreviven. La física no se preocupa por la realidad, parece desconcertante y extraña. El problema surge solo si exigimos más del universo de lo que la realidad proporciona. Hay una realidad extraña y maravillosa allá afuera. Hasta que diseñemos experimentos que nos enseñen más, es mejor abrazar la realidad tal como podemos medirla que imponer estructuras adicionales basadas en nuestros sesgos. Hasta que realicemos ese experimento crucial, estaremos filosofando superficialmente en lugar de confiar en la intervención científica, y permaneceremos en la oscuridad hasta entonces. La mecánica cuántica se erige como la teoría de la realidad más precisa y poderosa de la ciencia, prediciendo innumerables experimentos y dando lugar a numerosas aplicaciones. Sin embargo, los físicos y filósofos siguen divididos sobre su interpretación. Muchos físicos, quizás la mayoría, se adhieren a la interpretación de Copenhague, que sugiere que los físicos deberían centrarse en los cálculos en lugar de intentar entender el significado subyacente de la mecánica cuántica. El filósofo Tim Maudlin critica este enfoque, destacando varias interpretaciones de la mecánica cuántica que ofrecen explicaciones detalladas de cómo funciona el mundo. Sin embargo, el escrutinio de otros científicos sobre estas interpretaciones refuerza el escepticismo, ya que parecen complicadas e implausibles. No exploran interpretaciones que enmarcan la mecánica cuántica como una teoría sobre la información. A algunos les resulta atractivo. Sin embargo, para otros, estas interpretaciones basadas en la información parecen aún menos plausibles, ya que introducen la conciencia en la física, socavando su objetividad. El debate sobre la conciencia es igualmente polémico. Anteriormente, había un consenso de que la conciencia surge de los procesos neuronales, pero ha faltado evidencia empírica para estas teorías. En consecuencia, ahora hay una multitud de teorías, incluida la teoría de la información integrada, y propuestas que sugieren que los efectos cuánticos sustentan la conciencia, aunque la evidencia para. Esta última es escasa. Siguiendo adelante, el viaje hacia la comprensión de la realidad cuántica va más allá de las limitaciones de nuestras percepciones rudimentarias. Es fácil dejarse seducir por la cara que la naturaleza revela directamente a nuestros sentidos. La evidencia recopilada de nuestras percepciones rudimentarias a menudo produce una concepción nublada del mundo que habitamos. Evaluar la existencia sin abrazar las ideas de la física moderna sería como luchar en la oscuridad con un oponente desconocido. Al profundizar nuestra comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad física, reconfiguramos profundamente nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra experiencia del universo. La física cuántica es cautivadora porque desafía nuestras experiencias cotidianas. La materia puede comportarse tanto como ondas como partículas. El universo está compuesto de cuanta indivisibles. Solo podemos predecir probabilidades en lugar de resultados específicos y opera de manera no local, tanto en el espacio como en el tiempo. Sus efectos son más evidentes en las escalas más pequeñas, lo que lo convierte en uno de los descubrimientos más peculiares sobre el universo. Sin embargo, a menudo nos incorporamos a la ecuación, introduciendo conceptos como la observación, la medición y la interacción. Si nos removemos, nos quedamos con ecuaciones, resultados y las respuestas del universo. La física no puede explicar por qué el universo funciona como lo hace, solo puede aclarar cómo funciona. Para entender la naturaleza fundamental de la realidad,
Pregúntale al universo sobre sí mismo y escucha sus respuestas. Cualquier cosa que añadamos es nuestra propia construcción, no la del universo. Bueno, hemos cubierto mucho en video. Y una de las conclusiones clave es que la mecánica cuántica, a pesar de ser la teoría más precisa y poderosa de la realidad, sigue envuelta en misterio respecto a su verdadero significado. Gracias por ver el video de hoy. Mira la primera parte de este tema en tu pantalla.